¿Cómo ha pasado de estar en bancarrota y con deudas millonarias a punto de despedir a más de 400 personas a luchar por hacer podios y ganar carreras con Fernando Alonso? Pues quédate en este vídeo para descubrir la fascinante historia de cómo Aston Martin pasó de la deuda a la gloria en 2 años. Aston Martin es una empresa inglesa fundada en 1913 por Lionel Martin y Robert Bamford, pero no fue hasta la década de los años 20 cuando la compañía empezó a competir en carreras de resistencia, como por ejemplo las 24 horas de Le Mans. Aston Martin, gracias al rendimiento de sus coches, fue cosechando grandes éxitos en diversas competiciones de automovilismo, sobre todo en la carrera más dura y difícil de todo el planeta. Tanto es así que llegamos a la década de los 50, más concretamente a 1959. Ese año, Aston Martin se proclamó ganador de las 24 horas de Le Mans con Roy Salvadori y Carroll Shelby. Es más, en 1959 el equipo inglés debutó por primera vez en la Fórmula 1, pero el equipo competía bajo el nombre David Brown Corporation, en honor a su propietario Sir David Brown. El Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos de 1959 vio cómo debutaba por primera vez en la historia un coche de Aston Martin en la categoría reina, el DBR4, que fue diseñado por Ted Cutting. De hecho, los pilotos fueron los mismos que ganaron ese mismo año las 24 horas de Le Mans, Roy Salvadori y Carroll Shelby. Este coche tenía un motor Aston Martin RB6 de 6 cilindros en línea montado en la parte delantera del coche. Tenía una capacidad de 2,5 litros y generaba una potencia de alrededor de 250 caballos. Era un motor más potente que el que usaban los equipos como Lotus o Cooper. El problema era su peso, y esto sumado a los problemas de fiabilidad es algo que lastró bastante a este monoplaza. Y aunque sí es cierto que hizo algunas actuaciones destacables, en general no fue un coche ni competitivo ni fiable, entre otras cosas porque tenía el motor en la parte delantera, y en esta época los equipos con más presupuesto estaban comenzando a pasar los motores a la parte trasera, ya que mejoraba el rendimiento del coche. Además, el equipo Aston Martin era el único de toda la parrilla que montaba neumáticos Avon. El resto de equipos usaban los neumáticos Dunlop, y esto afectó al rendimiento del monoplaza. A lo largo del 59 los ingenieros creían que el coche podía llegar a ser competitivo, pero Aston Martin no consiguió grandes éxitos por culpa de problemas financieros que evitaban el desarrollo del coche. Para 1960 Aston Martin diseñó el DBR5, que era más pequeño y ligero que su predecesor, y también contaba con algunas mejoras en el motor. Sin embargo, estas mejoras no se tradujeron en un aumento del rendimiento, y tras la falta de apoyo económico y de rendimiento, Aston Martin tomó la decisión de retirarse de la Fórmula 1 en 1960, y no fue hasta 2018 que la marca inglesa volvió a interesarse en la categoría reina. Sin embargo, únicamente volvieron como patrocinadores del equipo Red Bull, que curiosamente es el equipo contra el que están luchando actualmente. Pero no fue hasta 2021 que volvieron como equipo oficial. Pasaron más de 60 años, pero para entender el Aston Martin de ahora hay que entender sus orígenes, y se remontan al equipo Jordan. Jordan entró en la Fórmula 1 en 1991. Eddie Jordan, un expiloto y empresario irlandés, fundó el equipo, un equipo que debutó con el Jordan 191, pilotado por Bertrand Gajot y Andrea De Cesaris. De hecho, ese coche es considerado uno de los coches más bonitos de toda la historia de la Fórmula 1, pero como ya descubrirás a lo largo de la historia, ese primer año ya empezó con polémica, y es que Bertrand Gajot fue condenado a prisión por agredir a un taxista, y esto fue lo que propició el debut de un tal Michael Schumacher en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Jordan fue un equipo por el que pasaron grandes pilotos como Michael Schumacher o Rubens Barrichello. Sin embargo, el equipo tuvo bastantes altibajos, pero sí es cierto que logró algunas actuaciones impresionantes. En 1998 el equipo consiguió su primera victoria en el accidentado Gran Premio de Bélgica. Coulthard in the wall. David Coulthard into the wall will stop the race. They'll have to red flag this. Después de repetir la salida 2 veces, Damon Hill logró la primera victoria para este equipo. Fueron pasando las carreras y los años, y el equipo no destacaba por sus grandes actuaciones, pero de nuevo el milagro volvió a ocurrir, y en el Gran Premio de Brasil de 2003, Giancarlo Fisichella logró una extraña victoria para el equipo Jordan, después de un espectacular Gran Premio. De hecho, la victoria se decidió tras mucha polémica en los despachos de abogados, pero finalmente se la llevó el italiano. A partir de 2003, el equipo comenzó con los problemas financieros. Ya verás que serán protagonistas a lo largo
largo de la historia de Aston Martin. De hecho, en 2005, Eddie Jordan vendió el equipo a un consorcio ruso y se creó el equipo Midland F1 Racing. Este equipo únicamente compitió en 2006 y fue un absoluto desastre. No consiguieron ningún resultado destacable. De hecho, a finales de esa temporada se vendió el equipo y se fundó Spiker, un equipo que tampoco destacó demasiado, únicamente compitió en 2007 y no obtuvo resultados memorables. Sin embargo, el equipo de nuevo se vendió a finales de 2008 a unos inversionistas indios, entre ellos Vijay Mallya, y se creó el famoso e histórico equipo Force India, un equipo que consiguió grandísimos resultados, pero que siempre tuvo muchísima polémica por culpa de problemas financieros. El equipo Force India se fundó en 2008 y experimentó un éxito importante en la Fórmula 1, especialmente en sus últimos años. El equipo, desde sus inicios, destacó por una gestión muy eficiente de los recursos financieros y por su capacidad para competir en igualdad de condiciones con equipos de mayor presupuesto. Tanto es así que Force India consiguió bastantes podios y muchos puntos en el Mundial de Constructores, lo cual se tradujo en grandes resultados a final de temporada. De hecho, en 2014, con el cambio de normas, se convirtieron en un equipo muy competitivo y cosecharon grandes resultados, pero en 2015 ya comenzaban a haber rumores de los famosos impagos de este equipo. De hecho, no formaron parte de la pretemporada en Jerez. El equipo decía que era por culpa de un atraso en las piezas del coche, pero la prensa rumoreaba que era por problemas financieros, y es que uno de los mayores accionistas del equipo, Vijay Mallya, ha sido un empresario indio que ha estado involucrado en muchísimas polémicas. Sin embargo, los resultados fueron más que aceptables y el equipo pudo continuar las siguientes temporadas. En 2017 fue el polémico año entre Esteban Ocon y Checo Pérez, ya que se tocaron varias veces en pista y se creó un ambiente bastante negativo en el equipo. Además, todos estos accidentes costaban dinero, un dinero que el equipo Force India empezaba a echar en falta, pero no fue hasta que en el Gran Premio de Hungría de 2018 explotó todo. A pesar de tener unos grandes resultados, el equipo tenía grandísimos problemas financieros. De hecho, el equipo fue culpado por impagos y entró en un concurso de acreedores. Los inversionistas tenían deudas millonarias y a Vijay Mallya lo buscaba la justicia por culpa de deudas que superaban el $1.000.000. Todo esto afectó al equipo y lo hizo de la peor manera posible. Debían dinero a los trabajadores, a Mercedes, que era el suministrador de motores, y también a los pilotos. Era una situación inaceptable porque el personal del equipo no sabía si iba a cobrar a final de mes o no. Tanto es así que Mercedes y Checo Pérez tuvieron que tomar las riendas y trataron de salvar al equipo para que los trabajadores no perdiesen el trabajo. Finalmente lo consiguieron porque el equipo entró en un concurso de acreedores y lo compró un tal Lawrence Stroll, que es el padre de Lance Stroll y es una de las personas con más dinero de todo el mundo. De hecho, estuvo entre las 1000 personas más ricas en 2018 según la revista Forbes y tiene una colección millonaria de coches de Ferrari. Sin duda tiene muchísimo dinero y es el empresario que salvó este equipo. Stroll, para poder formar el nuevo equipo, debía convencer y sobre todo demostrar a la FIA que podía tener estabilidad financiera y podía hacer frente a los pagos a los trabajadores. Así que después de mucho lío en los despachos, el padre de Lance Stroll creó Racing Point, un equipo que nació a mitad de temporada, porque la primera carrera fue en el Gran Premio de Bélgica de 2018, a mitad de temporada, y comenzaron con 0 puntos, y es que la situación era límite. Si no hacían esto, el equipo desaparecía por completo. Un año 2018 que fue el año en el que Aston Martin entró de alguna manera a la Fórmula 1, porque se convirtieron en el patrocinador oficial de Red Bull. De hecho, hicieron conjuntamente con Red Bull y Adrian Newey el Aston Martin Valkyrie, que es un hiperdeportivo con muchísima tecnología extraída de la Fórmula 1. En cuanto a Racing Point, los dos siguientes años, 2019 y 2020, fueron buenos años con buenos resultados. De hecho, consiguieron ganar el Gran Premio de Shakir de 2020. Pero de cara a 2021 se produjo un cambio radical. Racing Point desapareció. Lawrence Stroll tiene tanto dinero que no únicamente se conformó con comprar Racing Point, sino que también compró Aston Martin, ya que invirtió 182 millones de libras esterlinas, lo cual le proporcionó el 20% de las acciones del fabricante, una marca que estaba en decadencia, y para intentar salvar la marca de automóviles, lo que hizo fue intentar involucrarla en la Fórmula 1. Primero intentó comprar el equipo Red Bull, sin embargo esto nunca sucedió, así que finalmente Racing Point se convirtió en Aston Martin, y ficharon al 4 veces campeón del mundo Sebastian Vettel. Sin duda Lawrence Stroll no iba de farol, estaba invirtiendo millones de euros en el equipo y en el proyecto, y con Sebastian Vettel quería demostrar que el proyecto era muy sólido. De hecho, cuando Sebastian Vettel anunció su retirada, fichó a otro campeón del mundo, Fernando Alonso. Y es que en 2023 se han convertido en la mayor revelación del año. Han pasado de estar luchando en las últimas posiciones a estar luchando contra Red Bull por podios e incluso victorias. Y todo esto es gracias a la inversión que ha hecho el canadiense. Ha fichado a ingenieros importantísimos en la Fórmula 1. De hecho, fichó al jefe de aerodinámica de Mercedes y se lo trajo a Aston Martin. Han construido una nueva y moderna fábrica para poder desarrollar sus coches y también un túnel de viento
cierto que les permitirá mejorar muchísimo el rendimiento del monoplaza. Y estas no son pequeñas inversiones precisamente, requieren de cientos de millones de euros, y esto lo convierte en un equipo a tener muy en cuenta de cara a las siguientes temporadas. Así que después de más de 60 años de ausencia en la categoría reina, Aston Martin convenció a Fernando Alonso de unirse al equipo. De hecho, cuando lo ficharon, el asturiano dijo lo siguiente: Aston Martin está aplicando claramente la energía y el compromiso para ganar, y por lo tanto es uno de los equipos más emocionantes de la Fórmula 1 en la actualidad. Conozco a Lawrence Stroll y a Lance desde hace muchos años, y es obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1. He visto cómo el equipo ha traído sistemáticamente a grandes personas con pedigrí ganador, y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone. Nadie en la Fórmula 1 hoy en día está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto para ganar, y eso lo convierte en una oportunidad realmente emocionante para mí. Y Alonso no se equivocaba, gracias a Aston Martin ha vuelto donde pertenece, a luchar por podios y victorias.